Ya estamos de regreso aquí en el 10 y estoy con un invitado muy especial. Les quiero presentar a Víctor Espíndola de Movimiento por la Igualdad y justamente viene a traernos novedades y mucha información. Bienvenido, Víctor. Gracias, Nico. Qué gusto. Pues gracias. Pues con buenas noticias porque el fin de semana participamos como Movimiento por la Igualdad en el 6º encuentro de liderazgos políticos de las Américas y el Caribe que se llevó a cabo en Ciudad de México, y la verdad es que tuvimos la gran oportunidad de conocer a personas, asistieron de 40 países, de más de 40 países, 500 con algún puesto de elección o algún cargo público, y como 1,600 en total asistentes. De hecho, entonces, aquí estamos viendo algunas imágenes. Ahí cuéntanos, Víctor, qué es lo que estamos viendo exactamente. Sí, pues fíjate que como decía, participamos personas de la diversidad sexual y de género de más de 40 países, y ahí tomamos reflexiones bien importantes en lo que toca a la defensa y a la promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+. En principio, lo que se dijo es que es súper importante ocupar los espacios de decisión, ocupar los espacios públicos, porque durante todo este tiempo en la conquista de derechos LGBT se han tenido logros importantes con personas aliadas, pero no es lo mismo cuando tienes a una persona aliada a que cuando la persona de diversidad sexual ocupa el cargo. Por ejemplo, desde 2021 en México ya existen las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son esas medidas temporales extraordinarias para garantizar la representación política de grupos históricamente discriminados. Es decir, que la autoridad electoral le ordenó a los partidos políticos que dentro de todas sus candidaturas asignaran N cantidad para los grupos históricamente discriminados. Esto ocurrió en el 2021. Como un cupo mínimo. Como una cuota, la Ajá. cuota arcoíris. Se le conoce en términos positivos como cuota arcoíris, es decir, para garantizar esa representación política electoral, y por esa razón, actualmente en la Cámara de Diputados Federal, pues existen 2 mujeres trans que son diputadas, por ejemplo. También en el Estado de México gobierna un alcalde abiertamente gay que se llama Adolfo Cerqueda, y es uno de los municipios con más de 1,5 millones de habitantes. Entonces es una persona abiertamente gay que estuvo en el encuentro y nos contó la experiencia de cómo vivió la homofobia desde la campaña, de cómo se le acusó. ¿Qué es? Nezahualcóyotl, alcalde del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, un municipio densamente poblado, y que a pesar del machismo, de la homofobia, él alcanzó a ser, es hoy por hoy el hombre gay abiertamente más votado de la historia de México. No sé si viste en TikTok que hay un magistrado en Aguascalientes también que es justamente un juez de la comunidad LGBT, pero aparte se presenta como no binario. Como persona no binaria. Ajá. Sí, de hecho, una semana antes, Movimiento de la Igualdad también participó en el Congreso Nacional de Litigio Estratégico convocado por el magistrado Osiel Baena, y ella precisamente es la persona que promueve con mayor ahínco las acciones afirmativas. Entonces, ¿qué viene después de este encuentro y del Congreso Nacional de Litigio Estratégico? ¿Qué viene? Bien, aquí a nivel local, lo que vamos a hacer desde Movimiento por la Igualdad es empujar una agenda que sea aprobada por todos los partidos políticos. Hay que recordar que el próximo año, hasta donde yo estoy viendo, sí. Y además ya es inevitable, Nico. La verdad es que la diversidad ya nos alcanzó en lo cotidiano, ya nos alcanzó en lo que toca a la familia. Más aquí en Puerto Vallarta todavía, ¿no? Todavía más, lo platicamos la vez pasada. Aquí ya hay un curso de la policía, y si vas a otras ciudades, a otros municipios, pues la policía no tiene ni la menor idea de estos temas de diversidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer como Movimiento por la Igualdad? Primero vamos a lograr una agenda de temas, de necesidades, de expectativas de la diversidad sexual, cosas que ya platicamos también en este espacio en ocasiones anteriores. Por ejemplo, actualizar el reglamento de discriminación, por ejemplo, una oficina de diversidad, tantas cosas que están pendientes. Lo vamos a hacer desde sociedad civil con la representación de las diferentes organizaciones. En el Cabildo va a haber una sesión especial que va a ser el Cabildo de Diversidad, y ahí vamos a establecer una serie de puntos pendientes por llevar a cabo en Puerto Vallarta. Esa agenda, algunos de esos puntos se pueden llevar a cabo en el próximo año, en lo que termina la actual administración. Pero los puntos que no se logren en el próximo año van a ser una agenda mínima para que todos los partidos políticos, para ver de qué están hechos, los firmen. Y se comprometan entonces a hacer tal o cual cosa que se determine en este Cabildo de la Diversidad, que ya lo anunció el ayuntamiento aquí en Puerto Vallarta. A veces se escriben las leyes y ahí quedan y no se cumplen. Mira, ¿no? La ventaja de hacerlo público y de comprometer a los políticos en público es que después los puedes exhibir
y después le puedes decir, mira, en este día, en este video, en esta fotografía, sí. A muchos no les importa igual. Sin embargo, sirve para ejercer presión, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? Eso es lo primero, una agenda, es lo más importante. Es un orgullo para Puerto Vallarta que sea precursor en este tema, porque ese debe ser el lugar de todo México donde más público LGBT se recibe, y qué bueno que sea también el lugar donde se embandere como que los derechos se cumplan, ¿no? Exactamente, y este cabildo de diversidad ya se ha llevado en poquitas ciudades a lo largo del país, pero sigue siendo Puerto Vallarta precursor en el tema. Lo siguiente que se tiene que hacer a partir del litigio estratégico con las enseñanzas y los documentos que nos compartió el magistrado Osiel Baena es luchar porque los partidos políticos den espacios competitivos, es decir, que sean, ¿qué pasaba antes? Que los partidos políticos decían, ok, estoy obligado a darle candidaturas a las personas de la diversidad, pues dale a aquel distrito, a aquel municipio en donde ya sabemos que no vamos a ganar, ¿no? Como para cumplir. Exacto. En cambio ahora están obligados a poner a los grupos históricamente discriminados, ojo, no solamente de diversidad, también personas indígenas, también personas con discapacidad, también personas afrodescendientes, grupos históricamente discriminados para que tengan un lugar importante en la toma de decisiones. Ahora lo que se busca es que sean lugares competitivos, que sean lugares seguros para ganarlos. Exacto. Y no terminen siendo candidaturas testimoniales. Qué bueno. Entonces es lo segundo que vamos a hacer. Primero la agenda, segundo buscar que todos los partidos políticos tengan representación de los grupos históricamente discriminados como una acción afirmativa. Y tercero, vamos a buscar la interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Suele pasar que una misma persona está atravesada por diferentes vulnerabilidades. Es decir, una sola persona puede ser mujer trans, pero al mismo tiempo puede ser indígena, pero al mismo tiempo puede tener una discapacidad. Y sucede que las organizaciones que atienden estos temas luego están por caminos diferentes. Claro. Entonces, estamos buscando trabajar muy de la mano con la red altruista de Puerto Vallarta, que tiene organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, desde personas con cáncer hasta personas con discapacidad, personas de la diversidad también, para que encontremos coincidencias y decir, a ver, para este tema particular, salud, por ejemplo, resulta que personas con discapacidad, mujeres jóvenes y personas de la diversidad tienen el mismo interés que se dé este tema en materia de salud. Vayamos juntos. ¿Para qué hacerlo de manera separada si podemos conjuntar esfuerzos y en ese sentido lograr mejores resultados? Sí. Entonces, esa es la otra cuestión que viene para Puerto Vallarta, un trabajo en colaboración a partir de la interseccionalidad, es decir, cuando se coincide en vulnerabilidades y por lo tanto en agenda. Y esto lo vamos a hacer. Qué bueno que los derechos vayan en este caso primero siendo precursores antes que la sociedad lo acepte, porque sabemos que si uno va a la sociedad todavía hay mucha discriminación, todavía falta mucho trabajo por hacer, pero que las leyes vayan primero y vayan marcando el camino, ¿no? Y fíjate que en junio, al respecto de lo que estás comentando, salió publicada una encuesta y la mayoría de la gente, un 68-69% en México, a diferencia de hace 10 años, ya está de acuerdo en que se logren este tipo de cuestiones en materia de derechos humanos para los grupos. 68-69%. 68% es alto. Es muy alto. Es decir, todavía hay temas en los que la gente todavía no está o informada o sensibilizada y que todavía pone como dudas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las infancias trans, es un tema que todavía no está ampliamente socializado, pero otros temas como matrimonio igualitario, como representación en las elecciones, ya la gente dice, todo el mundo tiene, porque te decía yo, y lo hemos visto en la capacitación de la policía, que estamos ya por concluir también la primera generación, la gente nos dice ahí en la corporación, pues es que yo tengo una hermana, tengo un hermano, tengo un vecino, una vecina, un tío, una tía, entonces ya no, la diversidad sexual y de género ya no es algo lejano, ya no es algo desconocido para la gente. Víctor, que ¿no? las personas trans todavía se las sigue discriminando, entonces cuando se sabe que es una persona trans, quienes están en lugares de poder, ya sean en organismos de salud, en organismos, digamos, de la policía o de otros organismos públicos,
por desconocimiento también hacen un uso abusivo del poder, ¿no? Sigue siendo un grupo, dentro de los grupos discriminados, el de las personas trans sigue siendo todavía más excluido. De hecho, en el encuentro en el que participamos hubo varias actividades enfocadas específicamente a personas trans porque efectivamente sigue siendo la gran asignatura pendiente en cuanto a justicia social se refiere. Por ejemplo, viene también en una iniciativa que vamos a presentar en conjunto con otras organizaciones, que es la llamada Ley de Cupo Laboral. ¿Qué es la Ley de Cupo Laboral trans? Significa que las empresas y el gobierno van a tener incentivos para contratar a personas trans, porque normalmente las personas trans en cuestión de derecho laboral pues no encuentran los espacios adecuados, terminan relegadas estas personas a trabajos en estéticas o más grave aún, trabajo sexual, que el trabajo sexual no es malo cuando es la única opción que tienen las personas. Entonces esta ley de cupo laboral que ya se anunció recientemente la vamos a impulsar a nivel nacional y en cada uno de los congresos locales para que de manera en positivo, como una acción afirmativa, empresas y gobiernos estén incentivados a contratar a personas trans. Porque hay que decirlo que las personas trans suelen tener capacidades, habilidades, conocimiento, incluso formación profesional, pero que no son contratadas estas personas simplemente porque rompen el esquema de la identidad de género por la discriminación. Totalmente. Víctor, la verdad que son muy buenas noticias, estaremos muy pendientes de lo que va a venir, así que te esperamos pronto y agradecerte por esta participación y bueno, que nos traigas todas las novedades cuando sea necesario. Termino diciendo a la gente que si eres de la diversidad sexual y de género y militas en un partido político y siempre has sido excluido de los cargos de elección popular o de las competencias electorales, por favor busca Movi México porque tenemos los instrumentos legales para poder hacer litigio estratégico y conquistar esos espacios. Movi México. Movi México en todas las redes sociales. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Víctor Nico. Espíndola con nosotros. Nos vamos a un pequeño corte y aquí continuamos.